cordial saludo, profesor. Mi nombre es Luis Maximiliano Olivero Bracho y pertenezco a un grupo de trabajo comunitario de primer semestre, sección número 1, y estamos conformados por 10 personas y yo voy a dar inicio a esta exposición diciendo qué es la cultura. La cultura es un conjunto de características que nos hace diferenciarnos de una comunidad u otra. Esto puede ser las lenguas, las etnias, la vestimenta, tradiciones, entre otras muchas características. Y los voy a dejar con mi compañero. Mi nombre es María Torres y voy a hablar acerca de las características de la cultura. La cultura se caracteriza por ser didáctica, compartida y aprendida, es decir, que garantiza la supervivencia de un grupo social. Es aprendida porque se encuentra dentro del entorno en donde se nace y se vive. La cultura es abstracta porque incluyen tanto a humanos como a los objetos que estos utilizan. Es transmitida porque pasa de generación en generación. Es compartida porque se comunica y se practica con otras personas. También puede unir lazos de amistades entre culturas diferentes. Es universal porque forma parte de todos los lugares del mundo. Es simbolismo e identidad porque representa a un grupo étnico o a un grupo social. Y es impuesta porque la cultura se adopta inconscientemente del lugar donde se vive. Gracias por su atención. Mi nombre es María Ángel y me corresponde hablar sobre los tipos de cultura. La cultura tiene reflejo en las artes, en las fiestas, en las ideas y en la ciencia, y en todos los aspectos que forman parte de un grupo. Los tipos de cultura pueden ser material e ideológico, en donde del punto de vista material son aquellas ideas plasmadas en el aspecto físico material, donde estos objetos construidos o elaborados representan una tradición. En la cultura ideológica, esta hace referencia a emociones, ideas y creencias que son llevadas a cabo en una sociedad por un líder que implanta aquella idea, como una cultura social. En el plano político, conocemos lo que es derecha, izquierda, democracia o dictadura. En el plano religioso conocemos lo que es catolicismo o cristianismo, y en el plano de los modelos económicos conocemos lo que es socialismo, el capitalismo o el comunismo. Finalmente, todas estas ideologías forman la cultura en los diferentes pueblos del mundo. Hola, y yo les voy a explicar sobre las creencias. ¿Qué es o la definición? Podemos definir como las creencias en el estado mental o la actitud de cualquier individuo para suponer verdaderamente conocimientos o aceptaciones de diferentes teorías, experiencias o ideas. Estas se consideran verdaderas sin que haga falta ningún tipo de demostraciones o argumentos que avalen lo contrario o al respecto. La definición de creencias o el significado de la palabra creer significa dar por cierto algo sin poseer evidencias al respecto. Dentro de las creencias no existe creencia verdaderamente falsa o real. Sencillamente son creencias y estas pasan a ser lo contrario cuando se investiga argumentos al respecto. Pasan a ser conocimientos científicos o conocimientos de cualquier tipo de índole o sobre cualquier ley dependiendo del argumento en el que se está investigando. Existen diferentes tipos de creencias, que esto se diferencia de acuerdo a sus distintas opiniones o se distinguen por sus opiniones. Están las creencias abiertas, que son aquellas creencias que aceptan cualquier tipo de discusión, ya que tienen una base o un modelo bastante lógico o un modelo bastante científico, en la cual estas creencias se distinguen como creencias históricas, creencias científicas y creencias políticas. Y luego están las creencias cerradas, que son aquellas creencias que no aceptan discusiones de cualquiera, sino de personas que ellos mismos autorizan, tales como las creencias religiosas, creencias que ellos mismos autorizan, tales como las creencias religiosas, creencias esotéricas, creencias de supersticiones, de leyendas, de mitos o de conspiraciones secretas. En Venezuela, como en los distintos países de América del Sur,
Existen diferentes tipos de creencias, tanto culturales como religiosas, pero las más predominantes son las creencias religiosas. En Venezuela existen dos creencias religiosas, que son el cristianismo y el catolicismo, que son las creencias religiosas que más predominan aquí. Gracias. Mi nombre es Maritri Legones y yo voy a hablarles sobre las normas y sanciones de la cultura. Las normas son las reglas de conducta colectiva que son comúnmente aceptadas y que poseen diversos grados de obligatoriedad. Estas mismas poseen sanciones específicas que pueden premiar su cumplimiento o castigar la resistencia a la misma. Esta adopta diferentes formas, como lo son los valores, las tradiciones o costumbres. Los tipos pueden ser formales e informales y se clasifican en dos. Pueden ser de conducta o de costumbre. Las de conducta son necesarias para el bienestar de la sociedad, mientras que las de costumbre regulan el comportamiento diario. Un ejemplo de estas pueden ser el vínculo familiar, que puede ser quién es más importante, la madre o el padre, y qué. Un ejemplo de las normas puede ser algo súper cotidiano, como lo puede ser el vínculo familiar, que puede ser quién es más importante, la madre o el padre, y qué posición tienen los hijos. Otro puede ser el comportamiento de las personas durante su vida diaria y cotidiana. Otro puede ser las normas que se rigen en la cultura de las personas o en la carencia de esta. Puede ser también la vestimenta, la música o costumbres. Las sanciones son las recompensas o castigos impuestos socialmente, con las cuales las personas van a ser alentadas a que cumplan de esta manera las normas. Estas pueden ser formales o informales, y las sanciones son las que dan forma a las normas. Es decir, que si unas sanciones las El lenguaje se puede definir como la capacidad que tiene el ser humano para poder expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos de manera escrita u oral. También se puede definir como la conformación de signos que va a utilizar el ser humano para poder expresarse de manera sónica o de habla, de manera coordinativa o corporal, que incorpora el lenguaje de señas o el lenguaje de mudo, que cabe resaltar que el lenguaje del mudo en Venezuela se originó en el año 1950 y su fundador fue José Arquero Urbano. También está el lenguaje de gráfico o lenguaje escrito. Pasaré a tipos de lenguaje. Hay muchos tipos de lenguaje, pero los que voy a definir son los más resaltantes, que son el lenguaje natural, el lenguaje artificial, el lenguaje técnico y formal. El lenguaje natural. El lenguaje natural se puede definir como un lenguaje coloquial. Este lenguaje el individuo va a desarrollarlo de manera que va creciendo. El lenguaje artificial. Este tipo de lenguaje se utiliza mayormente en los lenguajes de computación. Este lenguaje fue desarrollado con un propósito. Entonces, este propósito, para poder entenderlo, hay que estudiarlo. El lenguaje técnico y formal. El lenguaje técnico y formal van de la mano. Es un lenguaje que tiene gran jerarquía, donde desarrollarlo puede ser complicado, pero con estudios previos logras practicar este lenguaje. Este lenguaje mayormente se utiliza en el área de ciencia o en el área de medicina. Importancia del lenguaje. La importancia del lenguaje radica en el aspecto social, ya que sin un buen lenguaje no tenemos una buena comunicación. Un francés dijo que para tener una exitosa comunicación o tener una gran experiencia intrapersonal hay que desarrollar un buen lenguaje. Origen. El lenguaje se originó en los tiempos del Homo sapiens, hace 50.000 años atrás. Esta teoría no es muy relevante y no está
concretamente acertada. Hay muchas otras teorías, pero con lo cual no hay una teoría digna que pueda decir que el lenguaje fue originado en esa fecha. Las características. Las características es que el lenguaje es algo universal donde todo el mundo lo puede desarrollar de diferentes maneras. Se puede definir que es aquel que nos permite. Buenos días, mi nombre es María Ramírez y hoy les voy a hablar sobre el sistema de valores. Al hablar del sistema de valores, podemos definirlo como aquel conjunto de reglas de conducta, tanto morales como sociales o de cualquier otra índole, que van a constituir todas estas cualidades que van a ser típicamente aceptadas dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. Este sistema de valores esencialmente debe ser normativo, un sistema normativo, ya que este va a estar manifestado en un imperativo que se va a manifestar su idea o su forma a través de un precepto. Este imperativo como tal va a tener una construcción o una interrogante interior, es decir, que la persona, el ser humano, al momento de realizar alguna acción, siempre va a preguntarse, ¿debo realizar esto? ¿Debo evitar esto? ¿Será que hago aquello? Entre distintas otras formas de pregunta. Los imperativos, a su vez, van a estar constituidos en distintos órdenes. Estos órdenes pueden ser sociales, religiosos, profesionales o científicos. Por lo que el sujeto o la persona, al momento de realizar alguna acción, esta va a estar dentro de alguno de estos órdenes. Para profundizar un poco más sobre el tema, al hablar de los preceptos, entendemos como un precepto aquella actitud impuesta dentro de un medio social, es decir, aquellas cualidades, aquellas características que posee una persona que quiere ser aceptada dentro de un medio social. Por esta razón, también está dentro de los distintos órdenes anteriormente nombrados. Un ejemplo más preciso en el ámbito científico es, por ejemplo, que un conocimiento, para que pueda ser científico, primero debe ser falseable, por lo que todo aquel o toda aquella persona que quiera pertenecer a la comunidad científica debe regirse, debe seguir este precepto, esta normativa, esta ideología. Por lo que podemos concluir que como tal el sistema de valores son todo aquel conjunto de reglas de conducta y de cualidades que caracterizan un sistema dentro de un medio social o que caracterizan a una comunidad dentro de un medio social. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mariana Rivero y me corresponde hablar sobre el sistema de símbolos. No son más que las representaciones que se encargan de sustituir de manera resumida aspectos de la vida cotidiana. Estas pueden ser imágenes, vestimenta, sonidos y hasta acciones que son generadas en un tiempo y en un entorno determinado, con el fin de proyectar la relación de un individuo o una sociedad ante el mundo, cómo se percibe y cómo se interpreta. En el mismo orden de ideas, continuamos con lo que es el desarrollo de los sistemas simbólicos, lo cual abarca lo que es la interpretación y la comunicación. En cuanto a la interpretación, podríamos decir que es la manipulación que le da a un individuo alguna simbología. Por ejemplo, aquí yo simplemente puedo ver dos dedos levantados, pero para otra persona puede significar el símbolo de la paz. Aquí podemos ver que es una simple cruz, pero para otra persona puede significar religión o alguna creencia. Entonces podemos decir que es subjetivo, porque es dependiendo de la interpretación que le dé cada individuo. En cuanto a la comunicación, podemos decir que esta es más acertada, por lo tanto tiende a ser objetiva, ya que en el contexto en el que se desarrolla es mejor interpretada esta simbología. Por ejemplo, cuando queremos que una persona haga silencio o baje el tono de voz, podemos indicarlo con este gesto, colocando el dedo índice cruzando los labios, y esta persona inmediatamente va a captar el mensaje que yo le quiero decir tras este gesto. Para finalizar, les voy a explicar lo que es el uso de los símbolos. Los signos se clasifican en dos tipos, el icono y el índice. El icono es aquella simbología que se asemeja a la realidad. Un ejemplo sería una fotografía mía en un retrato simboliza
que soy yo, es mi imagen, pero físicamente no estoy allí. Por ejemplo, al ver humo, lo relacionamos directamente con fuego. O al ver el obelisco, lo relacionamos con la ciudad de Barquisimeto. Muchas gracias. Muy buenas, profesora. Mi nombre es Andrés Daza, estudiante de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, en este caso de la carrera Medicina. Y bueno, la cultura en general es simplemente la recaudación de experiencias valiosas que puede tener el hombre en general, en el cual se desarrolla por medio de la vivencia o cómo vive en un ambiente o en un contexto en específico, que hace que estas experiencias valiosas se traduzcan a un tipo de pensamiento, dependiendo de la persona, y a su vez este pensamiento se traduzca en acciones. Luego de aquí, a partir de estas experiencias valiosas que obtenemos por medio del proceso, viene una externalización, objetivización y sedimentación de todos los conocimientos que pues normalmente nos culturizan dependiendo las experiencias que hayamos vivido y los ritos y sensaciones que hayamos tenido. Luego de acá, pues simplemente viene lo que sería la transmisión de conocimientos de generación en generación, lo cual me dice que sería una transculturización. Es decir, cuando un sujeto en general pues obtiene todos estos conocimientos por medio de sus ritos y sensaciones, de su externalización, objetivización en algún un foco hacia algún tema, en alguna experiencia en específico, pues tiene, como digo, una idea en específico sobre algo y cree sobre algo, a menos que se desaprenda y se vuelva a aprender. Esa es la objetivización en la culturización. Y la sedimentación, que son los pequeños fragmentos, digamos, de conocimiento que quedan a partir del, volvemos a lo mismo, estas ritos y sensaciones. Bueno, todos estos conocimientos que acabo de mencionar pueden transmitirse de generación en generación. Un ejemplo sería pues nuestros ancestros, los cuales estaban acostumbrados a la pesca, a la supervivencia y a la caza, que nosotros hoy en día, a partir de que tenemos demasiados recursos, pues somos personas, digamos, que somos capaces de sembrar nuestros propios alimentos, de ir al supermercado, de estar en una civilización, pues aún realizamos estas acciones como cazar y todo esto que se vienen de esa prehistoria, de esos ancestros. Luego, en general, toda esta transculturización y la cultura en general viene a partir de una endoculturación en la culturización y la sedimentación, que son los pequeños fragmentos, digamos, de conocimiento que quedan a partir del, volvemos a lo mismo, estas ritos y sensaciones. Bueno, todos estos conocimientos que acabo de mencionar pueden transmitirse de generación en generación. Un ejemplo sería pues nuestros ancestros, los cuales estaban acostumbrados a la pesca, a la supervivencia y a la caza, que nosotros hoy en día, a partir de que tenemos demasiados recursos, pues somos personas, digamos, que somos capaces de sembrar nuestros propios alimentos, de ir al supermercado, de estar en una civilización, pues aún realizamos estas acciones como cazar y todo esto que se vienen de esa prehistoria, de esos ancestros. Luego, en general, toda esta transculturización y la cultura en general viene a partir de una endoculturización, que primero nombré lo que serían los ritos y sensaciones. Más que todo, vendrían primero siendo a partir de los premios y castigos o las victorias y derrotas que hayamos tenido. Como dije en el ejemplo de la transculturización de nuestros ancestros aprendieron a cazar de manera, digamos, más eficaz cada vez a partir de esos premios y castigos que tuvieron. Tal vez hubieron momentos en los cuales... Buenas tardes, mi nombre es Eliane Sequera y mi punto de explicar es el de la cultura y el proceso salud-enfermedad. La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias. Este es el concepto emitido
por la OMS, mientras que por otro lado la cultura es un conjunto de símbolos y objetos que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por miembros de una sociedad. Por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana. Tal vez parezca un poco dislocado hablar sobre la cultura en un tema dedicado a las ciencias de la salud, aunque nos podemos dar cuenta de cómo el concepto de cultura puede ser útil para esta área. Afirmamos que un paciente tiene cultura cuando tiene la capacidad de comprender, a captar las indicaciones dadas por el médico o enfermera. Causas culturales. En esta influyen dos factores como lo son el natural y el sobrenatural. El natural es un factor externo como lo son el calor, el frío, la ingesta de algún alimento o algún accidente, mientras que en la causa sobrenatural ha intervenido el ser humano, como magia o hechicería, también denominado mal de gente, por envidia o venganza. Algunos elementos que nos permiten diferenciar las culturas son la religión, la lengua, la raza o etnia, la edad y la nacionalidad. Características de los síndromes culturales. Está catalogada como enfermedad solo por dicha cultura. La cultura conoce los síntomas e incluso el tratamiento de esta enfermedad. No existe una causa bioquímica u orgánica determinada. Estas mayormente son tratadas por medicina natural de la cultura. Se puede decir que algunas de estas enfermedades son la creencia de la muerte por ventilador, es decir, que no se puede tener un ventilador encendido en un lugar cerrado. Esta es una creencia coreana. El encendido en un lugar cerrado. Esta es una creencia coreana. El agotamiento cerebral, los síntomas son depresión, desesperación y debilidad y afecta a los estudiantes africanos. Y la otra puede ser el mal de ojo. Gracias, espero les haya gustado.